Buenos días, ¿cómo están? Así es, nos encontramos en el Palacio de la Moneda, exactamente en el tercer piso, fuera de la sexta sala, donde se va a dar inicio en pocos minutos esta audiencia de apelación. A ver, este es un día clave, faltan pocos minutos para definir qué va a pasar con la exalcaldesa Katy Barriga, que durante esta mañana se van a revisar las distintas medidas cautelares. Y ojo, ¿por qué es tan importante este día? Porque ella corre el riesgo de quedar en prisión preventiva. Y esto lo van a decidir 3 ministros de la Corte de Apelaciones. A ver, van a revisar las apelaciones que hicieron las 3 partes, ¿ya? De parte de la Fiscalía, que en el momento de la formalización en la semana pasada, dijeron que no estaban de acuerdo con el arresto domiciliario total, que lo que querían ellos era la prisión preventiva. Por otro lado, también apeló el Consejo de Defensa del Estado solicitando, al igual que Fiscalía, la prisión preventiva. Las dos partes están solicitando esta medida cautelar durante esta investigación que va a durar 120 días, pero por otro lado está la defensa de Katy Barriga, que los vimos llegar acá a Tribunal de Justicia. Fue bien caótica la llegada claramente de ellos. Claramente Katy no viene a esta audiencia porque está con su arresto domiciliario claramente, pero la defensa de la exalcaldesa dicen que la medida tiene que ser más flexible. Lo opuesto a la Fiscalía, dicen que Katy Barriga no debería estar con arresto domiciliario total, sino que con nocturno, que solamente sería estar en su casa durante la noche, no durante el día. Es decir, no salir de su domicilio solamente durante la noche. Recordemos que la semana pasada también fue formalizada junto a otros funcionarios de la Municipalidad de Maipú por la gestión, y Katy Barriga fue formalizada por fraude al fisco, lo que podría ser el fraude más grande también de las arcas municipales. Va a ser un día clave para Katy Barriga. A ver, ¿qué va a pasar? Si es que estos 3 ministros deciden que ella pasa a prisión preventiva y se le quita el arresto domiciliario, ella podría ir a la cárcel de San Miguel o al Centro de Orientación Femenina San Joaquín. Eso lo van a decidir también sus abogados, que es lo más seguro para ella, en cuál lugar puede estar. Eso se le va a notificar inmediatamente apenas termine la audiencia que va a durar unas 3 horas aproximadamente. Hace algunos minutos también vimos llegar a la fiscal Constanza Encina, pero no se refirió con respecto al caso. Dijo que terminando la audiencia, que podía durar unas 3 horas, ella va a conversar con nosotros, al igual que los abogados. Pero un día clave. ¿Ale? Recordemos que el juez Hugo Salgado decretó el arresto domiciliario la semana pasada con el arraigo nacional y con la prohibición de que tome contacto con los imputados. Te escucho, Edu. Sí, es que nos llamó la atención acá, estamos con Marisa Navarrete, está Mario Antonio Guzmán ya acá en nuestra mesa de trabajo. La duración que dice que podría durar esta instancia, 3 horas, llamó la atención porque Marisa me decía que no cree que sea tan larga. No señaló la persona con la que tú hablaste por qué podría tardar 3 horas. Mira, 3 horas porque de principio acá en el Palacio de Tribunales hay otras causas, hay otras apelaciones, y esto va dependiendo lo que dictaminen los ministros, ¿ya? Va a ir por caso más importante, porque ellos creen que tiene que ser primero. Entonces no sabemos en qué momento va a pasar el caso de la exalcaldesa Katy Barriga, pero podrían ser aproximadamente 3 horas. Aparte, por la complejidad del caso, es una decisión totalmente difícil. Recordemos que son las 3 partes que están pidiendo, una Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, que están pidiendo esta prisión preventiva, que sería ir a la cárcel durante estos 120 días de investigación para la ex edil, y por otro lado los abogados de Katy Barriga están pidiendo solamente el arresto domiciliario nocturno, que ella tenga libertad durante el día. Entonces se tienen que revisar todas estas medidas cautelares. Es una decisión bastante difícil y por eso también podría durar estas horas, pero ya son las 8:42 aproximadamente. Los abogados todavía, la fiscalía
fiscal Constanza Encina y los abogados de Katy Barriga todavía no ingresan a la sala. Estamos en el tercer piso, exactamente afuera de la sala, de la sexta sala del Palacio de Tribunales, y estamos a la espera de saber lo que va a pasar hoy día. A ver, esto podría ser un cambio rotundo para ella también, porque recordemos que ha sido también bastante mediático lo que ha pasado durante la semana, desde que se le decretó, desde la formalización, ¿cierto?, del 18 de enero, y que se le decretó este arresto domiciliario. Ella ha subido varias imágenes a redes sociales donde se le ve en su casa haciendo ejercicio, compartiendo en su piscina, ¿cierto? Lo que ha molestado también a la opinión, ha generado una opinión pública, ha generado una molestia, y esto también pudo haberla perjudicado. Hay varios políticos que se han referido al hecho. Entonces es una decisión bastante compleja. Nosotros nos vamos a quedar acá en el Palacio de Tribunales, en el tercer piso, a la espera de saber qué es lo que va a pasar con la exedil Katy Barriga, que esto claramente es uno de los fraudes municipales más grandes de la historia de Chile. Vamos a estar contigo, Ale, en cualquier instante, en la medida que vayan surgiendo cosas ahí en Palacio de Tribunales. Y aquí uno se pregunta, se lo planteo a nuestros panelistas, porque claro, se ha hablado mucho de los videos, de las fotografías, del caso de Katy Barriga, el caso de Polizzi. Si esto de alguna manera podría enardecer los ánimos, si de alguna manera eso podría afectar la decisión que tome el tribunal, porque Katy Barriga, su defensa dice: no queremos este arresto domiciliario, queremos solo nocturna, es decir, que durante el día ella tenga libertad. Y ahí la contraparte dice: no, ella debería estar en la cárcel. Ese tipo de video y lo que genera la conversación en la opinión pública, ¿influye? Sí, hola, buenos días. Mira, yo creo que aquí el análisis es algo más profundo que los videos. Obviamente los videos producen una sensación, ¿cierto?, de las personas como de burla, claro, ¿cierto? Estás en tu casa, en una buena casa, con piscina, ¿cierto? Y más encima tú haces alarde de eso en las redes sociales. Es una burla, por cierto. Pero el análisis yo creo que se ha centrado un poquito más profundo en torno a cuándo es procedente o no la prisión preventiva. Y ahí entonces es donde han habido, ¿cierto?, distintas opiniones. El ministro Cordero, recordamos el otro día, ha dicho que hay un abuso de la prisión preventiva. Luego, una editorial del Mercurio también señaló que había un abuso de la prisión preventiva, aun cuando el presidente de la Corte Suprema dijo que no consideraba que había un abuso. Entonces, hay evidentemente un debate sobre ese punto. Y yo creo que ahí la decisión tiene que ser eminentemente técnica, prescindiendo, ¿cierto?, de las personas que están involucradas en un delito. O sea, no podemos dar una señal de favorecimiento respecto de ciertas personas cuando no tenemos el mismo criterio respecto de delitos comunes. ¿Está bien aplicada en el caso de ella el arresto domiciliario total? No, a mi juicio no. ¿Por qué? Porque está produciendo acá una sensación, como dije, de desigualdad. Para examinar cuándo procede una prisión preventiva, los jueces deben circunscribirse a lo que dice la ley. Y aquí la gravedad de la pena de los delitos que se le han imputado es alta. Entonces, ¿cuál es el análisis que debiera hacer cualquier tribunal? A mi juicio, a mi modesto parecer, es que si eventualmente esta persona es condenada, ¿cierto?, va a cumplir esta pena privada de libertad. Y si eso se cumple así, bueno, debiera darse la prisión preventiva. Si muy probablemente no va a ser privada de libertad si es condenada, entonces debería optar por medidas menos intensas que esa. Esa es la opinión. Hay que decir que el caso Katy Barriga estuvo marcando a la Corte toda la semana. Tuvimos la oportunidad de conversar el día miércoles con el nuevo presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y él planteaba que este tema de los dispositivos y las redes sociales, en estas medidas que son las de arresto domiciliario, han cambiado un poco las cosas y que se abrió un debate. Él lo planteó así. Y hoy hay una señal súper clara de la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo, de no dejar que la sala esté integrada por un abogado integrante, que es un anexo, que es un colaborador del Poder Judicial, sino que la sala va a estar con ministros titulares, partiendo por el presidente de la Corte, por Juan Cristóbal Mera. Luego está un ex relator que fue muy conocido, hoy es ministro, José Pablo Rodríguez, y la ministra Erika Villegas. Esa señal que da la Corte de que 3 ministros titulares revisen la causa ya es un primer indicio de que aquí se va a examinar seriamente las peticiones de los dos entes fiscales, que es la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, y se va a revisar la petición de la defensa. Entonces, yo creo que el escenario de esta mañana no es tan fácil ni es tan relajado como se pudiera pensar. En redes sociales hay distintos comentarios, evidentemente, pero la Corte se está tomando con mucha decisión y además incorporó la situación del ex asesor de Katy Barriga, Luis Japaz, que también se va a resolver esta misma mañana.
hizo una acumulación durante la semana para un poco dar la señal que espera la ciudadanía, un poco que plantea Marisa, de que haya igualdad ante la ley en estos casos. Mario, buenos días primero, Marisa también. Preguntarte, Marisa, también sobre, ayer el Mercurio mencionaba de que también la posibilidad de que le hayan dado este arresto domiciliario se debe a una perspectiva de género también, ¿no? Que al ser mujer, al ser madre, al haber apelado que era cuidadora, por eso le habrían dado este arresto domiciliario. ¿Tiene que ver la perspectiva de género en esto? A ver, yo creo que en este caso la perspectiva de género siempre debiera aplicarse. Si se aplicara y por igualdad ante la ley, por eso es que yo hablo de la igualdad ante la ley, deberíamos entonces tener en arresto domiciliario a mujeres que se dedican al tráfico de droga y que son madres cuidadoras y que hoy día están en la cárcel, o mujeres que se han cometido delitos como robos con violencia, robos con intimidación y son primerizas, ¿cierto? Y que hoy día están en la cárcel, aun cuando tienen hijos menores de edad. Es una circunstancia que debiera tener, y uno esperaría que cuando se trata de medidas cautelares donde no hay condena todavía, se mirara especialmente por los tribunales, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que ser cuidadora significa que yo no tengo una red de apoyo, ¿cierto?, con quien dejar a mis hijos, y obviamente voy a perjudicar a un niño que no tiene la culpa, por cierto, de lo que ha cometido su madre, entonces lo voy a perjudicar. Pero en este caso, particularmente, como hemos visto, y además trascendió, yo no sé si es efectivo, que Katy Barriga había postulado o había inscrito en un reality. Entonces, eso ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de una cuidadora. Marisa, pero en ahí, el caso ahí no se hace la particular, diferencia no me parece. Ir a un reality que sería un trabajo, uno podría decir, bueno, trabajo para tener dinero, para seguir cuidando a mi hijo, o es igual el hecho de que eventualmente podría haber estado fuera y ahí el tema de estar cuidando implica que hay una red de apoyo que la No, yo acompañe. creo que, o sea, obviamente cuando tú... Primero, lo primero que hay que decir es que no dijo esto el tribunal. El tribunal, cuando se refiere a ella como madre de 2 hijos, no lo dice como que fuera una perspectiva de género, sino simplemente para decir que es una persona que teniendo hijos, en el fondo, sea hombre o mujer, No va a huir. no va a huir, o sea, tiene arraigo. Para eso lo citó. No dio esta perspectiva de género. Pero si estamos hablando de la perspectiva de género en términos generales, por cierto, lo que se está evitando con ello es que hijos pequeños o que tengan algún problema, digamos, de salud, puedan quedar desvalidos. Ahora, Esa es Marisa, la defensa dijo madre cuidadora. Ahí sí ponen la perspectiva de género. Cuando Claro. dice madre de 2 hijos, claro, es el antecedente, Sí, pero madre cuidadora pero igual. eso no lo toma el tribunal cuando en su resolución. Lo toma en el Perfecto. contexto de ser una Ya, persona Claro. que no va a huir. Además, la defensa hasta equivocó la ciudad, pues dijo el protocolo de Tokio y el protocolo de Bangkok. Así como que se usó, se incorporó al final, y está bien, las defensas Sí. pueden incorporar, podríamos decir, todos los argumentos que quieran. Pero la resolución del juez Salgado del jueves no cita la perspectiva de género como herramienta para evaluar la situación. Y hoy, y entendemos también en el escrito de los 3 abogados que estamos viendo ahí, de José Pablo Barahona, Cristóbal Bonasich y Marcelo Jadua, ellos tampoco citan esa situación para bajarle la intensidad del arresto. Ellos solo plantean que la señora Barriga necesita trabajar. Mario y Marisa, quiero volver un poquito al tema de las fotos, que probablemente es lo que más indigna a esta hora, cuando la gente está tomando desayuno, cuando la gente está en su casa viendo este caso. El ver a Katy Barriga utilizando sus redes sociales lo hizo un día y después dejó de hacerlo. Incluso sacó ronchas, podríamos decir, al fiscal nacional. O sea, que Ángel Valencia haya dicho que es impresentable que una persona esté cumpliendo este arresto domiciliario al lado de la piscina y que además encima después de eso se le reste la pena. O sea, esto, las palabras del fiscal nacional, desde su perspectiva, puede generar algo, puede mover algo la aguja, tanto para fallar a favor de lo que dice la fiscalía o para enojar a los jueces y decir, a mí no me pautea el fiscal nacional. ¿Puede generar algo? Bueno, yo no sé si eso lo va a producir algún efecto, pero a mí, por lo menos, haber escuchado esas palabras del fiscal nacional, pensando como ex fiscal, me parece súper potente que sea el fiscal nacional quien apoye la labor del Ministerio Público. Porque vimos en casos anteriores, en administraciones anteriores, que era un fiscal bastante más timorato, en que se escondía detrás de ciertas decisiones. Aquí hay un fiscal que está apoyando la labor del Ministerio Público y ese es un mensaje súper potente para el trabajo de los fiscales. Escuché a, no sé si uno de los abogados defensores de Katy Barriga o algún abogado que comentaba esta situación y decía, a propósito de lo que tú estabas señalando, la prisión preventiva lo que busca es
evitar que la persona se fugue o que sea un riesgo para la sociedad. Es decir, ninguno de estos puntos aplica a Katy Barriga, decía el abogado. Por lo tanto, no entendemos la prisión preventiva. Podríamos entender arraigo nacional o la nocturna, pero ir a la cárcel por ningún motivo. Claro, y eso lo contrapone con esta sensación que queda, que claro, todos somos un poco comentaristas de la realidad, Claro. y de verdad resulta indignante alguien que le quite el celular a esa mujer de una vez por todas, Ay, para andarse sí. grabando de esa manera, porque es como no darte cuenta de la indignación que genera lo que tú has hecho en un porcentaje importante de la población, y más encima tú mandas fotos y como que aquí no ha pasado nada, como que la vida sigue. Hay 31.000 millones que andan dando vuelta por ahí, anda lo mismo, sigamos tal cual. Claro, lo que pasa es lo que tú dices, el tema de cuándo procede la prisión preventiva, ese es un tema que es digno de análisis. O sea, podemos hoy día discutirlo seriamente y profundamente, bueno, ¿cuándo procede o no? Si solamente es cuando hay peligro de fuga o también cuando hay antecedentes de la gravedad de un delito, que es principalmente el caso acá. Y esa discusión es legítima, pero no la podemos dar con ocasión de ciertas personas. Claro. Tenemos que darla en relación a todos. En general. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. Y hoy día esa discusión no se plantea, como digo, respecto al traficante que tiene irreprochable conducta anterior, respecto del homicida que tiene cierto irreprochable conducta anterior y que tiene penas altas. Si aquí lo que tiene que tener, a mi juicio, consideración es la gravedad de la pena en el caso concreto, porque obviamente no es abstracto, no es que solamente la pena vaya a hacerlo, sino que en el caso concreto hemos visto además que Katy Barriga, según lo que informó la Fiscalía, habría comunicadose con testigos para que declararan en cierta forma, ¿cierto? Entonces eso también hace un segundo factor que no solamente la gravedad de la pena, que es asimilable a un peligro para la seguridad de la sociedad, sino que se asimila el peligro para la investigación. Y esa comunicación se habría dado cuando Katy Barriga llega a su arresto domiciliario. O sea, en el transcurso Hay, me hay- pareciera hay ser. un, hay un juego Sí. de que fue pues, antes de la formalización, en este periodo entre diciembre y enero, que fue desde que se citó. Luego hay una. La Fiscalía enumera de que hay personas que le han señalado en el último tiempo, en esta semana, que también han habido unos contactos. Ahora, qué para amenazar no lógico. tiene que amenazar ella, podríamos decirlo así. Ajá. Claro. A Puede eso ser iba, una Mario. llamada Te de, quería oye, yo soy el exfuncionario o yo soy el amigo de la exalcaldesa, déjate joder, no sé, por Claro, porque decirlo una... Justamente por eso les quería preguntar esto, porque claro, uno ve lo que dices tú, ¿no? Es cuestionable, aunque no estemos todos de acuerdo como ciudadanos lo que debería pasar. Hay una ley detrás que se debe cumplir, nos guste o no nos guste, pero ¿qué pasa en ese sentido? Porque cuando ella le dan el arresto domiciliario, también le prohíben la comunicación con testigos, etcétera, que estén relacionados con el caso. Ella muestra todo el tiempo conectada a su celular y con una persona, y seguramente muchas más personas en su casa que, como decía Mario, pueden comunicarse con los testigos. Esa es una forma también de perjudicar la causa y la investigación. ¿Es un Efectivamente. motivo claro para que le den prisión preventiva? Claro, una de las medidas también que se estableció por el juez Salgado fue que la prohibición de tener contacto con coimputado o con testigo. El problema es cómo pruebas eso. Si eso se probara, sería una causal para revocarle esa medida cautelar. Pero es importante señalar a la gente para que conozca una persona que está en arresto domiciliario total. No tiene ninguna otra restricción. O sea, puede ver televisión, puede conectarse a internet, puede llamar Claro. por teléfono. Claro, en manera eh, tampoco de fiscalizar que fuera lo contrario. no, es que no tiene la prohibición, no es que no es fiscalización, sino no tiene esa prohibición, por lo tanto puede transmitir en redes sociales, puede tener un canal de Y YouTube. puede buscar una hacer- casa más cómoda como la que hizo ella, que Puede, es una casa exacto. mucho más Y- grande, como una vacación. Y lo más relevante es que por cada día que ella pase privada de libertad, se le imputa a una eventual condena. Eso es muy raro, Mira. porque eventualmente si ella efectivamente tiene que pagar y supongamos que esté 60 días en esta condición, son 60 días que no son asimilables a 60 días en la cárcel. No, Son por totalmente Esa fue distintos. una de las cosas que impuso el fiscal nacional. Es decir, hace 20 años, cuando se pensó en las medidas alternativas a la prisión preventiva, se pensaba también en que ya estaban las cárceles hacinadas, que habían tipos de delitos y tipos de personas Claro. que cometían por primera vez un delito que no deberían, en esta primera etapa de su trayectoria procesal, podríamos decir así, deberían estar en la cárcel inmediatamente. Mario. Pero luego lo que ha sucedido con estos casos complejos es que, por ejemplo, cada vez el código se ha ido incorporando con más argumentos, y uno de los que plantea el mismo código procesal es cuando dice considera la prisión preventiva como indispensable para el éxito de las diligencias precisas o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. El Claro. ofendido acá es el fisco. O sea, aquí lo que dijo la Fiscalía es
ella, si bien la plata no es que esté en sus fondos o en unas arcas privadas, no lo saben por ahora, pero ella dañó la propiedad pública, dañó la fe pública. Y ahí es donde entra este juego de si el fisco, o no, todos nosotros, entendidos como el fisco, somos los ofendidos de las actuaciones que ella hizo como alcaldesa. Y es un poco, yo creo que el debate que quizás va a querer plantear la fiscal Encina antes de los ministros, más allá de los dispositivos de la imagen. Pero vemos que estamos a la espera del resultado de esta audiencia, es una audiencia importante. La defensa de Katy Barriga dice no queremos arresto domiciliario total. Él dice que no quieren nada. Claro. Dicen, ella debería tener, no terminar con medidas cautelares, Claro. salvo una firma. Y si es nocturna. que la Corte estimase, debería ser nocturno. Nocturna, es decir, que solo en la noche está en su casa. Pero por otro lado, la parte que acusa dice, no, ella debería estar ahora en prisión, en la cárcel, esperando el resultado de esta investigación. Vamos a ver la siguiente nota, que es el contexto de lo que está ocurriendo.